Hoy tenemos una invitada especial. Estaremos abordando temas de la salud mental que es propicio en estos tiempos, y qué importante, una dama médico psiquiatra en la ciudad de Barahona. Ella se ocupa de coordinar el Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Recibimos en esta mañana a la doctora Deyanira Cordero. Buen día, doctora, bienvenida a este espacio. Buenos días, agradecida, de verdad muy agradecida por la invitación que me han hecho. No es primera vez que vengo aquí. Así es. Un día fui a aclarar algo sobre la salud mental, porque yo la defiendo de una forma. Sí, ¿no? La salud mental. Ahí. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No hay problema, doctora. Resaltar, bienvenido así, que la doctora es la coordinadora del departamento. Ya eso lo dijo ya lo dijo la invitada. Sí, Okay. claro. Y encargada de la unidad de intervención en crisis también. Lo que pasa que eso estaba a cargo del doctor Duvergé. Okay. El doctor me tiró la papa caliente a mí. Ya, la soltó. Me soltó. Y yo dije, Duvergé, pero vamos, no lo solté así. Vamos a hablar. ¿Y esa unidad no es codependiente del Departamento de Salud Mental? Es el Departamento de Salud Mental. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que hay una persona responsable de esa área. Sí, que soy yo. Que es la coordinadora que ella. Sí. Era Duvergé. Y él dijo, ahorita va a hacer todo. Todo. O sea, la unidad de intervención en crisis es cuando los pacientes tienen un trastorno con signos y síntomas que debemos ya iniciar un tratamiento adecuado en ese momento. Una emergencia o una urgencia psiquiátrica. Sí. Y ahí tenemos 5 camas en total, y la parte de lo que son las consultas también estoy encargada. Doctora, y tenemos en Barahona como centro de la región una situación que observamos desde fuera, los que no conocemos bien el asunto de problemas que antes se le decían locos. Eso creo que hace mucho quedó eliminado, porque es despectivo. En los años 80. Sí, exacto. Sí. Entonces nosotros aquí preocupados en este programa vemos como mucha gente con problemas mentales acá. ¿Qué tipo de programa tiene la unidad de ustedes para atender a esa gente que parece que no tienen familia y que andan por ahí deambulando? Los que tienen condición de calle. Sí. Nosotros trabajamos junto con Salud Pública, que se tiene que encargar, es el departamento que se tiene que encargar de lo que son los pacientes con condición de calle. Si hay un diagnóstico, de salud mental, porque no todos los pacientes que están en la calle son pacientes con algún trastorno mental. Por eso que le digo, nosotros no sabemos el meollo del asunto, pero vemos gente deambulando y a veces hasta con una... desnudos. A veces con un arma en la mano, un palo, una piedra, algo. Sí, pero hay que hacer un diagnóstico per se, porque hay personas que usan algunos mecanismos de defensa para vivir como están. Ya. Entonces, se hacen los desquiciados. Sí, se puede usar el término. Vamos a suponer que estamos en la era del padre Villini, aunque que ahí fue que se usaban los términos. El padre Villini, la historia de la psiquiatría, el primero que como nosotros y ustedes estaba preocupado por lo que es la salud mental en esa época. Y andaban en esa época locos en la calle. Él hace un hospital psiquiátrico, que son las ruinas de San Francisco. Ahí ingresan los pacientes en la época de ellos. Entonces le daban un presupuesto. Era tan serio ese señor que devolvía lo del presupuesto. Eso está en un libro de uno de los mejores psiquiatras de aquí del país. Doctora. Sí, perdón, que termine. Y cuando esa terminología, loco manso, loco agresivo, ¿dónde se diagnosticaban en esa época? No se diagnosticaban como ahora. Trastornos bipolares, esquizofrenia. Claro, imagínense para la época. Y había uno de la independencia que era agresivo. O sea, que se pensaba en una esquizofrenia, según el libro de Sánchez Martínez. No termino, cuando te termino. No. ¿Cómo empieza ese problema a la gente? ¿Cómo le llega? ¿Qué significa esa desconexión? ¿Cuándo esa desconexión de la mente y el cuerpo llega? ¿Cómo empieza eso? ¿Qué produce? El cerebro es un órgano
como todo lo que tenemos en nuestro sistema, y se enferma. Hay 3 especialistas del cerebro: el neurocirujano, el neurólogo y los psiquiatras. Nosotros manejamos la fisiología del cerebro. ¿Y qué pasa con eso? Hay neurotransmisores que se alteran e inician los signos y síntomas de las enfermedades mentales. O sea, lo biológico, el estresor, lo de afuera, sí, y lo genético. Ustedes no se han fijado. Hay problemas. La demencia viene también por problemas genéticos. No se llamaría demencia, porque demencia es otro tipo de enfermedad. Se llamaría trastorno mental. Okay. O como lo dicen, lo enajenado, que es un término que lo utilizamos mucho, pero a veces no sabemos el significado. Enajenado es que depende de otra persona para vivir. Porque enajenar es daño. Sí. Entonces a veces cuando usamos ese término, pero sí, trastorno mentales, problemas de salud mental, y es genético. Aquí en este pueblo hay familias completas que tienen enfermedades mentales. Otro es por estresores, como la ansiedad, la depresión, el pánico, estresores, pérdida de algo, un duelo. Eso postraumático, entonces se dan esos casos. Un atraco, una guerra, un temblor de tierra, un ciclón. Ahí viene lo que se llama estrés postraumático. Y hay muchos factores de riesgo. Entonces, en el caso nuestro, que hay por ahí mucha gente que deambula, usted dice, bueno, ¿cómo se le hace un diagnóstico a esa gente? Si no hay como le dije, Salud Pública tiene que encargarse. La semana pasada teníamos una reunión sobre esos casos. Salud Pública tiene que encargarse, porque nosotros como Unidad de Intervención en Crisis recibimos los pacientes, hay unos reglamentos, evaluamos los pacientes, tenemos un grupo de especialistas en la unidad, como terapeuta, psiquiatra, 4 psiquiatras que tienen otras subespecialidades. Hay 4 psiquiatras, es una información importante. Vienen 2 a dar la consulta, y estamos el doctor Duvergé y yo. Hay 2 que están, digamos, permanentes. Sí, Duvergé y yo. Doctor, hay un caso. Escúcheme, doctor, con mucho respeto. Como Ariel iba a hacer una pregunta. Yo fui el que la hice, él está respondiendo a la mía. Hay un caso hay varios casos que han impactado a la sociedad, pero el más reciente es el de Santo Domingo Este, donde un militar o un militar pensionado, capitán, toma una pistola, hora de la mañana, mata a su pareja, mata a un hijo y mata a la esposa del hijo y se suicida. ¿Cómo catalogar ese caso? Hay que investigar. Yo soy parte de la sociedad o la presidenta del sur. Sí. Son muchos cargos, pero no hay mucho dinero. Muchas funciones ya. Sí, la presidenta de la región sur. Para uno abordar esos casos, nosotros nos reunimos como sociedad para no dar una información que no sea la adecuada para el público. Pero hay mucha situación de agresividad por factores de riesgo. Económico, aprendido, problema social. Y hay algunas situaciones ya de salud mental. No vean eso, que todos los pacientes que se suicidan, más hombres, ay mi madre, más los hombres, tienen alguna situación de salud mental. En la experiencia que nosotros tenemos en la unidad de intervención en crisis y personal, la mayoría de los hombres que se suicidan no tienen ninguna situación, ninguna conducta de salud mental. Pero ustedes son agresivos, su naturaleza de cazadores. ¿Quiénes son ustedes? ¿Estos jóvenes que están aquí? Los jóvenes que están aquí, los hombres. El masculino, el hombre. El hombre per se, no di que el hombre porque es mujer y hombre. Sí. El hombre per se. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre a veces no maneja impulso y toma decisiones a la ligera. Tiene un arma de fuego, en ese momento hay una situación o económica
o pérdida de algo o una situación de infidelidad y no piensa, mata y se mata. Eso es homicidio, suicidio, eso es generalizando, porque el caso no lo conozco per se, no puedo hablar de algo que no conozco. No, además mató 3 personas y se suicidó, es diferente. Uno aquí, otro allí, otro allí, eso fue algo muy diferente. Claro, hay que ver qué rasgo de psicopatía tenía, de sociopatía, qué pasaba en ese momento, si se psicotizó, pero no puedo dar una información si no tengo un historial. Claro. Es muy delicado eso. Eso es muy delicado. Doctora, siga. Y eso también no deberían de publicarlo mucho, porque tenemos una situación de aprender lo malo y lo bueno no. Eso es importante. Y continuamos con el suicidio de los hombres. Las mujeres lo intentan 4 veces más. O sea, que las mujeres son más histéricas. A veces lo hacemos con venenito de rata, un poquito, porque cortamos una vena. Cortamos una vena, pero se toma muy en serio el suicidio. Me gustaría venir en otra ocasión para hablar solo del suicidio, solamente del suicidio, que es un fenómeno que se está dando, no está en aumento, no, como a veces se ve, no está en aumento aquí en este país, en otros países sí, pero el hombre es más cruel con ellos mismos. Un poco más agresivo, dicen. Son más agresivos. Las mujeres somos más sutiles para suicidarnos. Doctora, a propósito de esto que usted expresa, de que muchas veces, bueno, los diferentes factores que pueden incidir para que una persona tome la decisión o de privarle la vida a otro o de atentar contra sí mismo. Y usted dice que la recomendación que usted hace, tal vez a los medios de comunicación, es no hacerse eco tantas veces de eso que le llaman la crónica roja, que sin querer son temas que están en la palestra, están en el tapete y hay que tocarlo. A ver cómo sería el manejo. Policía mata o hombre mata a mujer, ahí se queda. Pero publican también las imágenes. Sí, eso sí. Como pasó con la doctora que a su niña le... Eso fue un desastre, que no quiero ni mencionarlo, ni siquiera la palabra suicidio deberían de mencionarse, porque hay muchas personas que tienen pensamiento, conducta e ideaciones de meses, años y días. Y escuchando esa frase, podemos hacer algo que no está adecuado. Puede despertar entonces. Claro, porque es una conducta, el suicidio no se hereda, es una conducta aprendida. ¿Es aprendida o de momento hubo algo que me llevó a eso? Es aprendida, ¿por qué? Porque si yo veo que mi mamá se suicidó y no tuvo los mecanismos de defensa, no el valor, los mecanismos de defensa de lidiar con algunos conflictos. Cuando a mí me toque lidiar con unos conflictos, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es en esos casos. Sí. Porque hay gente que se ha suicidado sin tener ese antecedente. Pero ahí voy. Hay enfermedades mentales que te llevan al suicidio. La primera es la depresión. La segunda, los trastornos bipolares cuando están en depresión, porque como son bipolares, 2 fases, cuando estén en la fase depresiva. Y la tercera es la esquizofrenia. Pero la depresión es la número 1 en el mundo. Incluso hay un día que se celebra... La depresión, El día que se celebra, el 10 de septiembre, al no suicidio. Es el día para que nosotros tenemos esa promoción y tenemos nosotros como ente de salud mental difundir que hay mecanismos y que podemos ayudarlo para evitar un suicidio. Doctora, ¿cómo un familiar, un amigo, alguien cercano puede identificar que esa persona está en esos indicios de depresión? Hay que ver dos puntos diferentes, porque hay tipos de depresión. Hay unas depresiones que los síntomas son a flor de piel: tristeza, llanto, aislamiento, nihilismo, vacío. O nihilismo, que explique brevemente. El nihilismo es una persona que, por favor, que todo, eso fue una teoría, fue un modo de vida en los 70, en los 80, no recuerdo la fecha, que todo para algunas personas que no valía nada, que la vida no es buena, que todo, como decía mi abuela, que todo como que no
Ni me va ni me viene. Ni va ni me viene, pero No que tiene sustancia. no tiene manera de cómo vivir al mundo. Y así comienza la vivencia del nihilista. Y los depresivos tienen nihilismo. Anedonia, que tampoco tiene deseo. Pensamiento de muerte. Y siempre cuando usted ve un muchacho, un joven, jóvenes como ustedes, Gracias. Yo no tengo que dar las gracias. Gracias. que lo ven que de momento no llega ninguno de ustedes a la emisora. Y no se preocupa. ¿Qué pasó? Yo lo vi muy contento, está aislado, no quiere comer. Ya los familiares acuden a salud mental. Primero acuden con toda honestidad. Cuando hay signos y síntomas de salud mental, el primer médico es el brujo. Todavía. Sí, Todavía. todavía la gente va. Y hacen eso todavía. Y luego comienzan y acude a un médico internista, un médico familiar. Si el médico tiene la capacidad, lo envía a salud mental y así no se pierde tiempo. Pero hay una depresión que es enmascarada. Yo llego, estoy aquí feliz en la emisora y de repente oyeron que la doctora Cordero se suicidó, pero ella estaba en la emisora, bella, ¿Y hermosa, estaba bien? hablando Se veía de alegre, salud sí, mental, se veía alegre, pero es una máscara que cuando yo llego a la casa me la quito, estoy sola y ahí vienen todos los demonios, como dicen algunas iglesias, y todas esas situaciones, todos esos pensamientos negativos, y comienza a vivir una depresión. Y la depresión en los adultos mayores y en los niños no es lo mismo una depresión En un joven. en un jovencito Claro. que en los viejos. Doctora, Perdón, es más común ahí mismo, es más común. Ahí no se escucha. Es más común la depresión en jóvenes y adolescentes, en ese sentido. Eso hay que ver los factores de riesgo, porque depende de la población. Si la población es más joven, es más común. Claro. Si tenemos una población ya con adultos mayores, puede ser más común. Pero la depresión en los adultos mayores se agitan, pelean, se ponen agresivos, O sea, descargan se un le poco. olvidan las cosas, Descargan un poco. igual que los niños. Se distrae. doctora, Se distraen un poco. las enfermedades mentales tienen tipo, tienen niveles o tienen niveles, porque he visto algunas personas, por ejemplo, y pues nosotros todos lo vemos en los síntomas y en la depresión y esas cosas, pero no sé si hay tipo, porque yo conozco una persona que definió por mucho tiempo no salir de su habitación porque alguien lo estaba persiguiendo. Sí. Y siempre alguien, míralo ahí, está aquí, y siempre. Una persecución también. Eso en sí es un tipo de enfermedad, es una enfermedad donde el otro no puede ver. ¿Qué pasa ahí con...? Y hay que ponerse en los zapatos, que eso es terrible. No, la clasificación, hay un libro que nosotros nos basamos, está el CIE-10 en la escuela europea y el DSM-5 en la escuela americana. Y se define cada enfermedad por los signos y síntomas. Están las enfermedades psicóticas y las enfermedades del ánimo. Se subdividen. Y eso lo que usted está diciendo es psicosis. O sea, ahí podemos hablar de delirio, de esquizofrenia, de trastorno psicótico no especificado, de trastorno psicótico por uso y abuso de sustancia. Porque hay una sustancia que la tienen como lo mejor, que es la marihuana, y es la que más produce esquizofrenia. Hace 2 meses en Canadá hicieron un estudio basado en eso, en los consumidores habituales, porque como en algunos países es legal, en los consumidores habituales de la sustancia verde, como yo la llamo, de la marihuana. Sí, es la verde. Y sí, porque Hasta que no se seca, porque después que se seca ya no. ya es que tiene más ron, ¿verdad? Cambia. Sí. Sí, pero en las adiciones no nos gusta hablar de la sustancia per se, porque Sí, los sí, que tienen claro. problemas de adicción hacen, Quieren hacer la prueba y seguir probando claro, más. en seco. Ellos hacen como que viene el deseo del consumo en seco, pero si me meto en adiciones no acabamos. No. Pero las enfermedades mentales sí se subdividen. Y como lo dije al principio, tienen mucho que ver con los neurotransmisores.
hay un neurotransmisor, la dopamina, que se altera cuando hay síntomas psicóticos. La dopamina se divide en 5, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Toca de 2 y de 5. Y ahí hay signos y síntomas como las alucinaciones, ideas de daño, delirios que son creíbles. Yo puedo decir aquí que tengo un delirio, que Ariel me estaba, por ejemplo, me estaba enamorando y me está siguiendo a toda parte. Sí, sí. Si Ariel es un hombre enamorón, ustedes se lo pueden creer. Ya. Sí. Y hay una línea muy fina entre lo que es la normalidad y lo que es una enfermedad mental. Vamos a hacer una breve pausa. Sí, correcto. Yo creo que volvamos a ver ahora. Muy interesante, como que nos queremos quedar. Pero vamos a una breve pausa y al regreso retornamos con nuestra invitada especial, la doctora Deyanira Cordero. Adelante, Astrid. Gracias, 9:25 minutos. La mañana avanza rápido y sobre todo cuando tenemos temas de nivel, de interés, como estamos ahora conversando con la psiquiatra, coordinadora del Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, la doctora Deyanira Cordero. Doctora, hemos iniciado con temas bastante interesantes, aunque usted nos orientó de que las personas que están en situación de calle, que tienen, se necesita un diagnóstico para saber con exactitud si en verdad son enajenados, pero hay una gran preocupación porque hemos tenido hasta colegas periodistas que han sido víctimas, tocados y golpeados por estas personas. Inclusive yo les comentaba aquí a los colegas que hace un mes me encontraba con tuve que esperar que esa persona pasara para yo poder salir del vehículo porque lo vi que andaba con algo punzante. Bueno, y entonces hace una semana, escúchame Omaira, hace una semana ahí frente al hospital Jaime Sánchez se produjo una muerte. Sí. Y En ese sentido es que yo quiero saber, doctora, ¿qué se puede hacer desde salud pública? Porque usted dice eso es salud pública, pero en salud pública es que está la unidad de salud mental. No. Entonces, no corresponde a salud pública, corresponde nada más al hospital. Lo que pasa es que salud pública se encarga ya de la situación de calle de algunas personas que se ven como que tienen un problema mental. Pero nosotros lo que nos encargamos son de las enfermedades per se, ya de los enfermos. No, llegan a nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Son referidos. Son referidos, llegan con el familiar, ya son pacientes conocidos y hay una unidad de intervención en crisis. Lo que pasa es que hay una ley que protege al enfermo mental, si ustedes no la conocían. Si el enfermo mental dice que no se toca. La única Perdón, especialidad. Doctora, aclarar eso, porque como dice ella, si una persona anda por ahí y agrede a alguien, ahí la ley no tiene que proteger al que agredió, que tenga un problema Eso de salud mental. explicar. Exacto. La ley 1206, que es la ley de salud mental en la República Dominicana, dice que si un paciente en uno acápite, no recuerdo si el 10, que si el paciente no está fuera de la realidad y él decide o toma la decisión de irse del internamiento, de no recibir tratamiento, es eso la ley, la protege. Sí, pero como le dije anteriormente, no sabemos si esos pacientes están utilizando mecanismos de defensa o en realidad son pacientes de salud mental. Nosotros como salud mental, como unidad de intervención en crisis y como coordinadores del departamento del Hospital Regional Jaime Mota, hemos sacado de la calle a 4 pacientes. ¿De la calle en Barahona o en Barahona, la región? En Barahona. ¿Recuerdan Arcoíris? Uy, ese arcoíris. Es uno que se ponía mucho color. Y salía desnuda a la calle. Es una señora. Sí, una señora que parecía que no era de aquí. Una señora que luego de... Ella tuvo un accidente. Se llevó al hospital. La asumimos. Salud mental la asume. Se inicia un proceso de evaluación
Cuando la evaluamos, vemos que es una señora con una educación por encima de cualquiera, de cualquiera de la sociedad. Cómo comía, cómo se sentaba. Comenzamos a medicarla. Buscamos un espacio en el hospital psiquiátrico Padre Villini, que ahora es de rehabilitación, lo que era el 28. Había un espacio. Y la enviamos allá. Allá ella está aprendiendo teatro. Es una joven alta, Una señora ya así alta, con un cuerpo bien hecho. Pero que ella se desnudaba. A veces sale desnuda. Esa está interna. Sí, claro, ella está viviendo en rehabilitación. ¿Ustedes recuerdan un joven que quemó una casa en Villa Central? Yo recuerdo el hecho, pero sí, yo recuerdo el hecho, la mención. Pero ese paciente estuvo, lo sacamos en condición de calle, lo llevamos a ese lugar cuando hay espacio, porque si hay espacio, tenemos un enlace, una comunicación entre la salud pública, que está en Santo Domingo, y cuando salud pública aquí no funciona, quien asume los pacientes somos nosotros, si hay espacio, luego de una evaluación. ¿Recuerdan una de nacionalidad, que pensaban que era de nacionalidad haitiana, que se embarazó de un seguridad? Sí, yo la recuerdo esa. Ella era de nacionalidad jamaiquina, no se puede hablar de los pacientes, pero hay que poner los puntos claros. Poner ejemplos. Poner ejemplos. Se saca. Ella no tenía ninguna condición de salud mental. Ella adoptó esa situación para sobrevivir. Por problema del idioma. ¿Cómo el inglés en Jamaica? Diferente. Yo llevé a 2 traductores de francés y de creol. Es una liga que tienen ellos. Es como No, ella no hablaba ni francés ni creol. Ella hablaba inglés jamaiquino. Llega una residente, una interna. Ustedes fueron buscando a ver el idioma, cuál era. comunicación. Porque ya el embarazo estaba muy adelantado. Sí. No tenía ningún tipo de medicamento, como el ácido fólico y todo eso. Ningún ginecólogo la vio. Entonces, un grupo de médicos abordamos a la paciente, comenzamos a tratarle el embarazo, porque no se puede medicar con todos los fármacos. Entonces, cuando se sienta con la muchacha a hablar, ella nos cuenta la historia, que no la puedo contar por aquí. Una historia que dice, no, pero ni una película de esa de trata de blanca. Entonces, para ella defenderse, ella actuaba de esa forma, porque no encontraba dónde vivir. Se saca se llama a su embajada se la lleva. Tuvo un niño hermoso, varón, la embajada se la lleva. Había un paciente, cuando lo íbamos a sacar de la calle, falleció, que uno que siempre que estaba en el mercado, que se agarraba acá. Ese falleció. Ese falleció. Ok, el largo. No hace mucho. No, el largo antes de la pandemia. Ese es el largo grande, sí. Entonces nosotros vamos trabajando, porque hay pacientes que van directamente al hospital. Ese joven era de Palmarito, según me dice. No encontramos familia. Era dominicano. Con ese no pude hacer el abordaje correcto porque falleció. Falleció antes de. Y otro también que lo sacamos, que lo mandamos al psiquiátrico. Son 5. Otro aparecen los familiares. Hay pacientes que ya los familiares se cansan económicamente y agotan. Se agotan físicamente. Y lo dejan que se cojan la calle. Entonces, tenemos que ver cuál es el abordaje, porque no todos los pacientes, les repito, con condición de calle son enfermos mentales. Doctora, ¿usted quiere decir entonces, ya con esa explicación que da, que de alguna manera con una persona que puede ser un enfermo de calle o que tiene el trastorno, hay que sensibilizar a la familia para que entienda el fenómeno? Claro. Cuando tienen familia. Cuando tienen familia. Ahí se la palabra, sí. Por ejemplo, nosotros especulamos, cuando digo nosotros, en algunos aspectos, porque por el color entendemos que es de descendencia haitiana, y dicen, bueno, los traen para acá, y no sabemos que si todos tenemos aquí. El mismo pensamiento. Así es. Porque la mayoría de los pacientes de salud mental son conocidos por nosotros, porque le damos seguimiento. Sabemos dónde viven, los familiares, y así, hay una cadena. Y hay una paciente que de nacionalidad haitiana, que anda en la calle, ella tiene su familia en el mercado.
Pero a ella no le importa. Ya lo han dejado. Se encogió la calle. Sí, pero yo la veo cuando está en el mercado, que el familiar le da dinero, le da todo, y yo le digo, tienen que llevar la salud mental, pero que no le interesa. Entonces, eso es, hay que ver el abordaje a esos pacientes, porque nosotros como institución ahora aquí, en la unidad de intervención en crisis, como dice, unidad de intervención en crisis, tiene reglamento y tiene que estar con un familiar. A veces hay casos que no hay familiares y nosotros abordamos al paciente. También a un cubano que andaba por ahí. Ese murió, ¿verdad? Se murió. Sí, porque nosotros lo sacamos. Recuerdo que me llamaron la doctora Ruiz, que es la encargada de cuando hay una situación de calle y la llaman en salud mental. Pero el abordaje lo tienen que hacer desde aquí arriba. Desde Santo Domingo. Desde cuando están aquí, desde acá, de salud pública aquí. La regional. La regional de salud pública. Porque el servicio que se encarga de otra situación, ya de los pacientes ya conocidos. Ese paciente se envió a Santo Domingo por una situación familiar, que él volvió otra vez y falleció aquí. Bueno, doctora, entonces, para que ilustre a nuestros oyentes, ustedes tienen una sala con 5 camas o 6 camas, que es de internamiento, para los casos que lo ameritan. Para toda la región. Okay. Toda la región toda la región de las 4 provincias, o más allá. Las 4 provincias. Y más allá, porque ahora mismo tenemos pacientes de ASO y no pertenece a esta región. Ya, exacto. Okay. Entonces, para comunicarse con la unidad de salud mental, si alguien tiene esa necesidad, ¿cómo hacerlo? Bueno, ellos van y buscan lo que es la consulta, llevan un referimiento de SUNAT para las citas previas. Si es una emergencia, porque hay emergencia y hay consulta. Sí. Si es una emergencia, el paciente nunca ha sido evaluado por un médico psiquiatra o psicólogo o terapeuta o neuropsicólogo, porque eso lo tenemos. Vía emergencia, llaman al médico de psiquiatra de servicio y se aborda y se inicia un tratamiento adecuado. Okay. Si hay una ¿Qué tiempo puede estar un paciente en esa sala? Depende. De 3 a 15, a 20, 21 días. Y si el paciente no responde al tratamiento, a los fármacos, tenemos que iniciar lo que son las terapias electroconvulsivas y dura un proceso más largo. Porque tenemos que hacer evaluaciones cardiovasculares, tomografía y todo eso, porque no queremos que un paciente fallezca por alguna situación. Fallecer en las manos del médico en el hospital sería terrible. Sí. Doctora, yo tengo una pregunta de tipo social. Nos vamos ya. Sí, ya, con esa es cortita. ¿Hay algún programa en el departamento para lo que es la orientación en la ciudad? A través de organizaciones, instituciones. Claro. ¿Se aplica? Sí, o sea, ahí dentro del Servicio Nacional de Salud de Barahona, ahí está lo que es el área de salud mental, que la encargada es la licenciada Samaritana. Y sí, se coordinan para charlas. Claro. Hemos dado varias charlas sobre el suicidio cuando viene la fecha y también sobre cómo podemos vivir con los enfermos mentales y el estrés, muchas orientaciones de parte del departamento en cada provincia. Es importante. Ella lo coordina, ellas son coordinadores. Eso sí se encarga el área de Servicio Nacional de Salud. En este caso, el Servicio Regional. Bueno, agradecer a la doctora Deyanira Cordero, médico psiquiatra, es la coordinadora del Departamento de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Gracias por estar con nosotros en Impacto Mañanero. No será la última, más adelante le necesitamos por aquí, claro. ¿Verdad, chicos? Y como ella dijo, para hablar del suicidio. El país lo necesita. El compromiso está ahí, doctora. Ya usted sabe que le estaremos nueva vez contactando. A ustedes quédense ahí que vamos a una breve pausa. Somos Impacto Mañanero.